Plan B, Hay su plan personas B. hay personas que viven así, ¿no? No tienen una certeza en algo, ¿no? ¿Qué será? No sé, pero sí, yo le veía algunas actitudes de fe, creer en la palabra, bueno, pero así. Y estudiante de seminario, ¿ah? O sea, hay de todo tipo, ¿no? Muy bien, voy a empezar a tomar lista. Por favor, prendan sus cámaras y respondan a la pregunta diciendo presente, ¿no? Javier Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal, Julio Cristóbal, creo que Presente, presente, profesor, respeta. Presente, Julio, Julio va a Cristóbal. faltar ya. Sí, sí. Que hay dos Julios, pues aquí hay dos Julios. Tienen que ayudarme, no sé que le pongo presente y al otro falta, ¿no? Pero hoy día creo que los dos están. Gabriela, Gabriela Ya basta. Zulin, Sol, Sol Melgarejo, Buenas noches, pastor. buenas noches, ya. Roger Luna, Presente, pastor, buenas noches. Jorge Ávila, Presente, pastor. listo. Adi de la Cruz, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Cristian Villalta, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Brian Estrada, Presente. bien. Julio Blas, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Luis Bobadilla, Wilson Chapa, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches, Wilson. Leoncio Díaz, Presente, pastor. Yamir Girón, Henry González. Presente, pastor. ¿Qué tal, Henry? David Melgarejo, Buenas noches, presente, pastor. buenas noches. Iván Melgarejo, Leila Murillo, Max Alba, Presente, pastor. muy bien. ¿Alguien no ha llamado? ¿Alguien que está presente y no ha llamado? Que levante la Ya, mano. que levante la mano. Ya, muy bien. Pastor, pastor, Ahora vamos voy a explicar a ver, nos queda exactamente una hora. Espérate. Voy a utilizar media hora para exponer un poco sobre el curso. Bueno, estamos tratando el curso, ¿no? Nadie puede decir, estamos hablando otras cosas, estamos tratando sobre el curso y la parte que estamos tratando es articular la doctrina de la salvación con algunos elementos importantes de quién es Dios, doctrina de Dios. ¿Cuánto tú conoces a Dios? Y vamos a llegar en la segunda parte, en la segunda media hora, 9:30 para adelante, el tema de conocer, ¿sí? Por lo menos los 20 últimos minutos sobre el tema. Muy bien, había una pregunta, en la segunda parte lo vamos respondiendo, el tema de si el perdón se siente o se cree, ¿no? Entonces, vamos hay algunos elementos que vamos a mencionar ahora, los sumamos y al final podemos responder a esa pregunta, ¿no? A ver, vamos a empezar. Voy a hacer la exposición. Muy bien. Bienvenido al resumen. Ya habíamos visto estas partes. Vamos a ver. La fuente de la salvación, ¿no? Habíamos visto la semana pasada, brevemente para recordar, la fuente de la salvación es iniciativa. La fuente e iniciativa de la salvación está siempre en Dios. Eso tenemos que tenerlo en mente. La salvación no tiene que ver con obras, con algo que el hombre hace,
siempre tiene que ver con Dios, está en Dios. Su amor y su gracia son las características más importantes de la salvación. Por eso que citamos el pasaje conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, ¿no? Esa es la razón por la cual murió Jesús. Entonces, el tema de la salvación siempre está en Dios. Su amor y su gracia son las características de la salvación. La base de la salvación es la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa es la base. No hay salvación si no hay muerte de Jesucristo en la cruz. La sangre es la base. Y la salvación de la humanidad ya ha sido provista para todo el mundo, pero dependerá individualmente de cada hombre si la toma o la desperdicia, ¿no? Si acepta o no lo acepta. Ahora, ese también es un tema interesante. El hombre tiene la capacidad de poder rechazar a Dios. Bueno, hay una libertad, puede rechazarlo. Entonces, siempre el hombre es responsable, ¿no? Haya sido elegido o no ha sido elegido, sea electo o no sea electo, tiene la responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene la responsabilidad. Ahora, la salvación ha sido provista para toda la humanidad, pero el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios da la salvación. Yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios va a salvar a las personas? Ya sabemos que es Cristo, la base, todo, pero ¿cuál es el medio? Tiene que ver con el llamado a los discípulos, ¿no? Y la comisión, ¿no? ¿Cuál es el medio por el cual el mundo se va a salvar? La proclamación del Evangelio. Sí, Muy bien, correcto. Es la proclamación del Evangelio. Dios ha elegido que la gente se salve y Dios va a salvar y va a haber poder en la salvación, pero ha decidido que sea por medio de la proclamación, la predicación del Evangelio. Por eso que la iglesia es importante, porque la iglesia tiene la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas, ¿no? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En el fin del mundo es lo que en Mateo 7 estamos discutiendo, ¿no? En el fin del mundo va a haber el juicio final y ahí es donde, ¿no? Ya listo, ya estoy listo para entrar, ¿no? ¿Quiénes son los que van a entrar? Son la gente que tuvo fruto, ¿no? Esas personas que conocieron al Señor y como lo conocen, hacen su voluntad, ¿sí? Eso vamos a tratar en la segunda parte. Muy bien. La demanda de la salvación es, como hemos visto antes, estuvimos conversando, la fe, ¿no? ¿Qué cosa demanda la salvación? Fe. La salvación es para todo aquel que cree, ¿no? Habíamos conversado lo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. O sea, fue justificado. No que él merecía la salvación, era un viejito bacán, muy temeroso. No había nada en él. Eso es lo primero, ¿no? Pero la fe lo regeneró, ¿no? O sea, el Espíritu Santo ha regenerado a él, lo ha hecho una nueva criatura y ahora él tiene una fe, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía de las personas, ¿no? Y se vino a quedar en Pentecostés para adelante. Pero era la fe, ¿sí? La fe. Entonces, la salvación es para todo el que cree. Es necesario creer en la obra de la cruz y tener fe en Jesucristo. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 1:16, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Sí, buscar así de memoria. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ajá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios. La fe viene por medio de creer en el Evangelio, como antes preguntamos, ¿no? Es el medio. Dios ha elegido así. ¿Cómo vas a salvar, Señor? Vas a salvar por medio del Evangelio. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? Los que van a la iglesia, los verdaderos cristianos. ¿Cuál es el alcance de la salvación? Hay tres aspectos.
Y esos aspectos son tiempos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un aspecto pasado de la salvación. Es el momento de creer que uno fue salvo de la condenación del pecado, ¿no? Efesios 2:8, Tito 3:5. Este aspecto de la salvación está más involucrado el espíritu humano. Después, hay un aspecto presente, o sea, hay un aspecto pasado, fui salvado, pero hay un aspecto presente, estoy siendo salvo. El creyente está siendo salvo del dominio del pecado. O sea, ya fui justificado, ¿no? En el pasado. Eso fue hace tiempo. Ahora estoy siendo salvado, sí. ¿De qué? ¿En qué aspecto? Del dominio del pecado. Eso se llama santificación. Está siendo santificado y preservado, según Hebreos 7:25. En esta salvación presente está más involucrada el alma humana. ¿Sí? Pero hay un tercer aspecto, el aspecto futuro, ¿no? Seremos salvos de la presencia, o sea, seremos salvos de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Romanos 5:9-10, donde poseeremos un cuerpo glorificado. Estamos hablando ya del tipo de la glorificación. Entonces, este primer aspecto pasado, ¿cómo se llama? Justificación. Justificación. El aspecto presente se llama santificación. Muy bien, esos tres tienen que tenerlo en mente, por favor, siempre, ¿ya? Y el aspecto futuro, la glorificación. ¿Ya hemos pasado la justificación nosotros? Sí. Estamos pasando actualmente el tema de la santificación, donde el Señor nos preserva para poder llegar hasta el fin. Estamos en esa etapa. Pregunto para todos, por favor, si están atentos. Ya hemos pasado, y la glorificación. Todavía, estamos allá. No, glorificación todavía, pastor. Todavía no. Pero, ¿va a pasar o no va a pasar? Amén, amén. ¿Qué va a pasar, pastor? Sí. Pero todavía falta. Ya, todavía falta, pero yo les hago una pregunta. Déjenme hacer la función del diablo, ¿ya? Con que Dios te ha dicho que te va a salvar. Pero yo te digo que mejor vive la vida y si te salva bien, pero vive, disfruta, ¿no? O sea, ¿estaríamos bien? O sea, de repente no nos glorifica. Algunos sí, de chiripa, otros no. No se puede vivir así. Porque el Señor ha prometido. Hay una promesa. ¿Qué opinan sobre eso? Pastor, sobre el libertinaje en la iglesia, sobre tener libertad para pecar, ¿eso? No. O sea, el tema del pecado, después vamos a ver un poquito, el tema en la relación con el Señor, tiene que ver el pecado, ¿no? Pero en este aspecto, o sea, estamos hablando solamente el tema de la salvación. O sea, hay un término, una forma de decirlo, ¿no? Teológicamente. La salvación es ya, pero todavía no. O sea, ya empezó en la justificación, estoy siendo santificado, pero todavía falta la glorificación para llegar a ese momento del juicio final y pasar a estar con Cristo por siempre, pero con cuerpo glorificado. ¿Sí? El punto es que ya, yo creo que he sido justificado. Ya me manda de frente hasta el final. He sido justificado, estoy en la santificación, creo que el Señor me va a preservar hasta el final, creo. Pero no estoy seguro si voy a ser glorificado. Ese es el tema. O sea, ¿qué pasaría si yo pienso eso? Que de repente no. De repente no. De repente en el camino, Dios no quiera, pues caigo, ¿no? Me caigo. Cualquiera sea una situación. Y llego al día final y le voy a decir, Señor,
Yo enseñaba en el seminario, señor, y un seminario presbiteriano reformado, señor, déjame entrar para el cielo. O sea, así es la condición de alguien que tiene fe. Pastor, Nunca te... Pastor, Sí. pero Pablo advirtió de que, por A ver, ejemplo, Leo y de ahí Javier, ¿ya? perdón, Javier, disculpa. Pablo advirtió de que dijo, ¿no? De qué me sirve batallar entre fieras si ya no, si los muertos no resucitan, ¿no? Vamos y vivamos, comamos, bebamos y todo lo demás, ¿no? Claro. Y también él advierte, ¿no? De que a veces tener malas conversaciones nos van a corrompir las buenas costumbres, que sería de la palabra quizá de Dios, ¿no? Así es. O sea, el punto es que en algún momento va a venir algunas incredulidades, digamos, ¿no? Pero esas incredulidades, ¿quién se encarga? Entonces nosotros vamos y ¿cuál es es algo simple, ¿no? Vas y le dices al Señor, Señor, tengo ciertas dudas, ayuda a mi incredulidad. Ya no lo apliques en otras cosas, pero aplícalo en otras cosas, Señor, estoy dudando, no sé, ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabes qué? Él lo va a hacer, pues. Ahora, Javier, por favor. cuanto a su planteamiento, sí, eso no es de sorprendernos porque dentro de las iglesias evangélicas también vemos, no lo dicen, pero con las actitudes se puede ver, ¿no? La falta de compromiso con su fe, la falta de compromiso con su convicción, la falta de compromiso con, con, con lo que profesan, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí se puede ver ese concepto que usted ha planteado. Pero el cristiano que ha entendido y conoce a su Señor, como dice el libro de Efesios, ¿no? Efesios capítulo 4, el 22 va a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, que es la justicia y la santidad de la verdad. Sí, pastor, con eso batallamos constantemente, y el enemigo va a poner en nuestra mente siempre una canita al aire, mira, ve, no te ven, un vasito, mira, no te ven por ahí, fornica, sí, sí, eso va a estar, Salud. está a la orden, salud, a la orden del día va a estar, pero es nuestra convicción, pastor, ya es nuestra convicción, es nuestro compromiso, es nuestra forma de vida, nuestra filosofía de vida, como dice Romanos Claro. 12, ¿no? Tenemos que renovarnos. Entonces, yo creo, pastor, de que todos estamos, en el día a día batallamos con eso. Así Pero es. cojo lo que dice Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Entonces, cuando el cristiano vive crucificado y no se baja de la cruz de Cristo, es donde vamos a tener victoria en Cristo. Pero si el cristiano se baja de la cruz y quiere llevar una vida cristiana sin la cruz de Cristo, es bien penoso, pastor, es bien penoso. No vamos a entrar en detalle, pero es penoso ver, duele mucho ver a hermanos en la fe que empezamos muchos años. No lo cuestionamos, no lo criticamos, oramos por ello, pero es penoso. Ya en Así estos es. tiempos se verá mucho más todavía. Así es. Y hay una característica en el proceso de santificación que a la hora de hacer teología se le ha dado un nombre. O sea, en la santificación el Señor me está santificando, me está haciendo santo. Y eso tiene que ver con esa batalla, esa lucha constante. Por eso que Efesios capítulo 6 habla de esa batalla, ¿no? Hay una batalla, pero antes en el capítulo 5 habla de la familia. Y justamente la batalla tiene que ver con nuestras relaciones más próximas, la familia y todo. Ahí dice cómo batallar. Y al final habla que nuestra batalla es contra huestes espirituales, no contra personas, aun a pesar que vemos personas. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? Y esto nos ayuda a poder entender, ¿no? Y tiene que ver que en el proceso de santificación hay alguien que nos va a hacer perseverar. Hay una doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos somos nosotros, los pecadores arrepentidos, por la gracia de Dios que nos ha regenerado y nos ha hecho nuevas criaturas, pero ahora tengo yo una certeza que el Señor me va a perseverar
nos va a perseverar a los que han nacido de nuevo, nos va a perseverar ¿hasta cuándo? Hasta ese juicio. Y si caemos, nos va a levantar. Pregunta, ¿eso es bíblico? Sí. La perseverancia de los santos. O sea, si el Señor te ha elegido, el Señor te ha justificado, te ha adoptado, ¿no? Ahora te va santificando y te va a perseverar hasta el fin. Esa es la seguridad de salvación. Entonces, mira lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. A ver, de los que no han leído, por favor, a ver, ¿quién no ha leído y que quiera leer? Wilson, ahí está Wilson. O sea, que yo le he visto con ganas de querer leer. Hebreos 10:25 dice de esta manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no pueda más sacrificio por los pecados. Espera. Hebreos Ya. 10. Sí, 10:25. Hebreos. Vea tu Biblia, pues. Sí, Hebreos 10:20. 25. 10:23. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino Ya. exhortándonos, y tanto más cuanto Ya, veis. aguanta, lee el 23, perdón. Lee el 23. Ahí dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ajá. Mira, lo que Hebreos habla acerca de la fe, el capítulo 11 va a hablar acerca de la fe, pero dice que mantengamos, ¿qué cosa? Firme. ¿Se entiende el concepto firme? No es necesario que explique mucho, ¿no? O sea, firme, ¿qué es? Es que te mantengas en el sitio donde te han dicho, ¿no? Eso se llama convicción, ¿no? Me mantengo firme en una postura, no cambio. Yo hago una pregunta. Cuando la serpiente, Satanás, habló con Eva, Eva tenía una palabra de Dios, ¿sí? ¿O no tenía? Sí la tenía. ¿Sí? Recibe una palabra de Dios, viene el enemigo y cuestiona, o sea, con que Dios te ha dicho, ¿no? Pero yo te digo que te está mintiendo, o sea, que la palabra de Dios es mentira. Yo hago una pregunta. ¿Eva era una persona con convicciones? No tenía convicción. ¿Era una persona firme? Pues la firmeza tiene que ver con que tú te mantienes en el sitio que te dijeron que tienes que estar. Ese es firme. No me muevo de mi posición. Lo que hizo Eva, sí, se dio a la posición. ¿Sí? Dice que fue engañada. Entonces, el enemigo va a hacer todo tipo de maniobras para engañarte. Dice que el enemigo aún a los escogidos los va a engañar. Entonces, ¿cuál es la convicción que tenemos que tener nosotros? No hay otra cosa que enraizarnos nosotros en la palabra de Dios, en conocer a Dios. La única forma de conocer a Dios no es un tema de misticismo, ¿no? Tiene que ver con conocer la Escritura. O sea, yo voy conociendo quién es Dios por medio de la Escritura. Yo tengo que dominar quién es el Señor por la Escritura y dos, confiar. Sal de la tierra a la tierra que te voy a dar. ¿Qué tienes que hacer? Salir. Vamos a ejemplos prácticos de la fe. No sé, y eso tiene que ver. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Todo dirá, pero ¿cómo sé? Voy a llegar al día final y me voy a dar cuenta. Y bueno, yo te voy diciendo que dice la Biblia. Yo veo que Dios le dice a Abraham, sal, ¿y qué él hace? Sale. ¿Me dejo entender? El Señor le da una palabra a los 12 discípulos y le dice, esperen cierta cantidad de días en el aposento alto, y ellos quisieron, fueron y esperaron en el lugar que les dijo. Después de la resurrección, antes de la resurrección había un poquito de complicación, ¿no? Pero cuando lo ven al Cristo resucitado, cambia todo. Y les dice, espérenme que van a recibir poder. ¿Y ellos qué hacen?
van y se internan, ¿no? En el aposento alto y están esperando la venida de la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Obedecen. A partir de ahí, ellos empiezan a salir y ya su vida de ellos ya no es importante. Importante es predicar el evangelio a costa de... La pregunta es, dos cosas. ¿Eran locos? Porque está corriendo riesgo su vida, su familia, la integridad, la economía de los negocios, de la familia, no sé, el prestigio de los judíos, lo que tú quieras, su estatus social como judío, lo que tú quieras. ¿Eran locos? ¿Estaban locos de ir y predicar un evangelio en el cual te dudaban? Porque la paga era muerte. Ustedes saben cómo murieron cada uno, ¿no? Todos han muerto, o sea, una muerte horrible. Jacobo es el primero, Esteban también. O sea, muertes horribles por causa de un evangelio. Entonces aquí queda dos cosas para decidir. ¿Eran locos o estaban firmes en la fe? Eso sentimos nosotros. Cuando tú has venido a estudiar al seminario, o sea, has venido a llenarnos de conocimiento o de que ese conocimiento nos haga conocer más al Señor para yo tener la misma firmeza de los primeros cristianos. Y esa es la razón. Ganar almas, hacer discípulos. Y mientras tenemos eso, tenemos comunión, nos capacitamos, evangelizamos todo y adoramos todos juntos a Dios. Ese es el propósito. Los 5 propósitos de la iglesia. Para eso existe. Entonces, ¿qué pensamos acerca de la salvación? ¿Sí? Muy bien, voy a continuar avanzando. Doctor, Sí. justamente en lo que usted mencionaba, ¿no? A veces tenemos esos conceptos de los arminianos de considerar de que ellos solamente dicen, no, ellos sí creen que la salvación se pierde, pero en realidad lo que se está expresando ahorita es que hay personas que pueden haber sido justificadas y al final terminan siendo engañadas. O sea, es parte de algo que la escritura dice, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que justamente aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, ¿cómo lo interpretamos? O cómo lo interpretan en todo caso los armenianos, ¿no? En el capítulo 10 del libro de Hebreos, justamente, ¿no? Unos versículos más de lo que ha leído, el versículo 29 dice, ¿no? El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está mencionando lo que dice la ley. Y el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Primer punto, dice, ¿no? Pisoteare al Hijo de Dios. Y dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, que es lo que produce nuestra salvación, en la cual fue santificado. O sea, está hablando que esta persona que ha pisoteado al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto, anteriormente había sido santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, bueno, es un texto que los arminianos argumentan, ¿no? Para decir entonces, la salvación sí se pierde. Entonces, nosotros podríamos decir, salvos siempre salvos todos los que han recibido, o todos los que han nacido de nuevo, o es que dentro de la historia, de la historia de la iglesia, la historia que Dios pone, es que hay algunos que que les va a pasar eso también, que van a recibir el Espíritu de gracia, que van a ser santificados, pero que en algún momento van a abandonar, porque a veces decimos, ¿no? Es que si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es, entonces si salieron de ellos, nunca, algunos dicen, ¿no? Entonces nunca fueron hijos de Dios. Y si decimos nunca fueron hijos de Dios, significa que nunca fueron santificados, nunca fueron justificados, nunca fueron, aunque aparentemente pareciera que así fuese, pero nunca pasó eso con ellos. Pero aquí la escritura no está hablando de algo o sea, que es imaginativo, sino está afirmando algo que ha sucedido. Esta persona fue santificada, pero pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, y entonces dice, no, ¿cuánto castigo más tendrán ellos? Bueno, no sé, ¿cuál sería la interpretación en todo caso, pastor, de este texto?
Pastor, Sí, sí. yo Sí, tengo dime, una Max. idea sobre ese pasaje. Creo que no se refiere a alguien que ha sido justificado, sino eso se refiere más a uno que despreció, a uno que tuvo la oportunidad, pero la despreció, ¿me entiende? Y no solamente desprecia al Hijo de Dios, sino que incluso insulta, ¿no? Insulta diciendo que la muerte de Cristo no sirve, algo así, ¿no? O sea, como que desprecia. No es que haya sido justificado, pastor. Perdón, hermano, yo pregunto esto porque el versículo dice en la cual fue, ¿no? Tiempo pasado fue. O sea, Sí, buena observación. Ahora, ya que estamos abordando el tema de si se pierde o no, pues ya entramos ahí a Hebreos. Ustedes miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Pastor, yo quería decir algo. 6. Vamos al 6. Versículo. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5. Y asimismo 5. gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Ajá. Hasta ahí nomás. Entonces, ese es el segundo versículo, el segundo parte de las escrituras, donde aparentemente se está, que es imposible, ¿no? Entonces, vamos a tratar ese tema. Brian. Bueno, con respecto a ese pasaje de que a los escogidos serán engañados, bueno, o sea, yo creo que sí, todas personas son, o sea, son capaces de ser engañados por un falso maestro, ¿no? Todos somos capaces, ¿no? Y muchos, incluso yo quiero ponerme como ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, yo asistí a una iglesia y o no voy a decir nombre, otra iglesia era, ¿no? Y enseñaban cosas malas y yo creía en eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de un verdadero iluminado, como dice el pastor en Hebreos? Que siempre regresa a los caminos, que el Señor siempre lo va a buscar, ¿no? A esa oveja perdida siempre va a regresar, ¿no? Porque si no regresa y se queda ahí, entonces ahí ya no fue, ¿no? No vinieron de nosotros, ¿no? Ese sería mi comentario. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? ¿Qué es lo que ustedes saben con respecto a esto, no? Porque ese es un pasaje, son los dos pasajes bien complicados para poderlos entender si no comprendemos bien el contexto. Es bien explicado, o sea, nos vamos a quedar pensando. Después también el tema que dice que serán borrados del libro de la vida, ¿no? Entonces, esos son otros, ¿no? O sea, cuando dice serán borrados, entonces es posible que has estado en la lista y después te han borrado, o sea, primero figurabas en la lista, eras salvo y después te borraron de la lista, porque el texto dice. Entonces, son aproximadamente 3 pasajes y otros aparentemente, ¿no? Que están. A ver, ¿qué idea tienen? ¿Qué idea tienen? Vamos a ir tratando de resolver esto sabiendo cuál fue el propósito, a quién fue dirigido la carta a los hebreos. ¿Alguien sabe? Por ahí siempre partamos para poder solucionar temas difíciles, entender qué es lo que el autor quiso decir. Hebreos es un autor anónimo, pero ¿a quién fue dirigido? Pero, pastor, una A consulta. la iglesia. No. Son a Cristianos judíos, pastor. Cristianos judíos.
A la Ya, cristianos de la diáspora esparcido, pastor. ya, Ya, muy bien. Pero ¿cuál es el problema que están atravesando ellos? ya. Creo que problemas con su fe, por eso hay ejemplos de Abraham. Ya. Pero ¿cuál es el problema que están atravesando esos creyentes hebreos que están en la diáspora, en la dispersión? Ah, ya, creo que ellos están como que intentando regresar a practicar como en el Antiguo Testamento, ¿no? Algunas prácticas antiguas. A ver, Eh, ¿alguien más? Cuando, bueno, según lo que dice acá mi Biblia, de una iglesia casera separada de la congregación principal, o sea, aperturar iglesias que no estaban conforme a lo correcto. Ujú. Ya. ¿Alguien más? Es que Eso abarcan requirió, eso, muchos temas, pastor, como el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo, abarca muchos aspectos, ¿no? La superioridad de Jesús también, por sobre La, los la, ángeles, sobre Moisés. la divinidad absoluta de Cristo, ¿no? Pero la perseverancia en la fe también, hay muchos aspectos. Ya. pastor, aquí menciona Sí, que por sí. la, por el tiempo en que haya escrito, haya sido en los tiempos de Nerón. Timoteo ya ha sido arrestado en Roma, están bajo la persecución de Nerón y, y están siendo perseguidos en todo caso, los judíos. Es producto también de una revuelta, ¿no? Del año 70, la revuelta de los judíos. Entonces, al final de cuentas terminan persiguiéndolos. Ya. Muy bien. Entonces, más o menos tenemos ahí, a grosso modo, algo. Pero primeramente tenemos que entender cuál es el problema que están atravesando los hebreos, a quien va dirigido. Ya. ¿Cuál es el problema? Que están en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? O sea, han salido porque, no sé, o sea, sabían que fuera de Jerusalén, fuera de su país, ellos iban a encontrar el sueño americano. ¿Ustedes creen eso? O sea, en mi país no hay nada, me voy a España, a Estados Unidos, para encontrar el sueño americano, ¿no? O sea, lo que no puedo hacer acá, voy a salir a otro país para juntar y hacer mi vida. Si pensamos así, porque es nuestro contexto, muchos de los peruanos salen a otros países, ¿no? Salen para poder mejorar su situación económica, trabajar y cambiar su situación, mandar acá ayuda al país para que puedan construir su casa, sabemos esas historias, ¿sí? Eso no está pasando con los hebreos. ¿Cuál es la situación real? La situación real, porque están en la diáspora, es porque a causa de Cristo los están persiguiendo. Están yéndose fuera de su país a una región donde la gente come chancho y ellos no comen chancho. Hacen idolatría, hablan cosas que ellos miran y la gente se le quiere acercar. O sea, es todo un tema. Están viviendo fuera de su país. Entonces, ¿qué cosa es lo que se afecta? ¿Qué cosa es lo que se afecta cuando uno está fuera de su entorno? Donde hay una Libertad. comunidad de que todos alaban al Señor. ¿Cuál es el problema? Nuevas costumbres. Su libertad, Nuevas su costumbres. fe, su fe. Van a tener que trabajar en cosas que ellos no quieren trabajar. Van a tener que habitar entre gente que ve la prostitución como algo normal. Pero el cristiano y judío, o sea, eso es abominable, eso es pecado. ¿Cómo puedo criar yo a mis hijos delante de los otros? Ese era su tema. Entonces, ¿sabes qué está pasando en ellos? Están a punto de claudicar la fe. ¿Sabes qué cosa es claudicar la fe? Es negar la fe, Ujú. dejarlo. O sea, ya me rendí, ya no quiero seguir viviendo la fe en Cristo Jesús. Voy a seguir con el judaísmo, pero no con Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús lo que tengo que hacer ahora es predicarles el evangelio a esa gente. Entonces, el pueblo está claudicando de la fe, está a punto de claudicar y ahí envía la carta. La carta no está dirigida para tratar sobre la salvación. Se da por sentado que ellos son salvos.
No se está discutiendo. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, tenemos que ver acá algo importante, ¿no? Eh, eh, hay un análisis cuidadoso de este pasaje, nos va a llevar a otro nivel de confianza en el amor salvador del Señor Jesucristo. Entonces, primero, la primera que tenemos que ver es una advertencia. Es una advertencia. Y la advertencia está en que debemos cuidarnos de caer. Pero la otra, cómo les explico? La otra postura es que están advirtiendo de caer, de que los genuinos creyentes pueden rechazar a Cristo. ¿Se entiende la idea? ¿Se comprende? Sí, pastor. Acá quiero acomodar un ratito porque se me ha movido acá. Ya. ¿Se entiende? O sea, los hermanos de ahí, es una advertencia para cuidarse de caer, no caigan, dicen. Perseveren en la fe. Por eso que el capítulo 11 dice sobre la convicción. ¿Cómo empieza el capítulo 11? 11.1. ¿Qué dice? ¿Alguien puede ayudarme a leer ahí? 11.1. Es pues la fe, dice, la ¿Ya? certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿Por qué razón? Y de ahí empieza una galería de fe para hacerles recordar a ellos. Entonces, el problema que está no es la salvación, es el tema de la fe. Entonces, hay una exhortación, hace hincapié en la exhortación y reduce en las promesas del Evangelio. O sea, la gente ya quiere dejar la fe y ya no quieren compartir la palabra. Ya no quieren ganar almas para el Señor y hacerlos discípulos. Ya no quieren hacerlo porque les está costando mucho, están sufriendo, algunos ya han muerto. Los judíos que vienen a esa zona están persiguiéndolos, hablándoles. O sea, están a punto de dejar la fe. Entonces, el tema de la promesa de la salvación no es algo revocable para los creyentes. O sea, la salvación al creyente no la va a perder, pero puede caer. ¿Sí? Por eso se habla, ¿no? Entonces, el mensaje central de este enseña que los creyentes pueden fallar en perseverar en la fe y caer bajo la ira de Dios. Eso es incorrecto. Son creyentes, ¿sí? Entonces, lo segundo que nosotros tenemos que entender de este pasaje bien complicado es que en este pasaje se exhorta a permanecer fieles en Cristo. Hay una exhortación de permanecer fieles en Cristo, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor? Vamos a Hebreos 6, versículo 4 y 6. No es imposible, ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Advertirnos, ¿no? ¿Advertirnos de qué? Una exhortación a permanecer fieles, no que se le va a quitar la salvación, ¿sí? Otro elemento también importante acá es que si se mantiene, si se está exhortando a permanecer fiel a Cristo, como consecuencia el Señor está llamando a través del autor, llama a una confianza pero firme. No me recuerdo en qué pasaje está de Hebreos, que la fe en Jesucristo es el ancla firme, ¿no? O sea, tienes que mantenerte ahí. Es una advertencia mantenerse firmes. Y en el capítulo 6 se muestra, en el 6:17, cuando leemos, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces hay una meta también, hay una meta segura, la inmutabilidad de su propósito. O sea, el propósito de Dios nunca cambia. Entonces, si no leemos bien como el 6:17, vamos a tener problemas de interpretación, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Vamos al 4:14-16. A ver, hermanos, ayúdenme a leer 4:14-16.
Hechos 4, pastor. Hebreos, perdón. Sí, Hebreos 4, 14 al 16. Por favor, tomen nota del texto. Hebreos 4, 14. Ojo, Sí, que dice. Hebreos no es solamente el capítulo 6, 2 versículos. No es solamente 10, 3 versículos. Hebreos es todo, ¿sí? Entonces, hay que leer todo, pero ahorita, por efectos de la clase y tiempo, vamos a leer 14, 15 y 16. Por favor, leer. Amén, dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ya. Pregunto, den una observación ahorita. No pregunten nada ahorita, solamente concéntrense en algo para no disuadir la idea, ¿sí? Hay una idea acá. ¿Cuál es la idea principal de estos 3 versículos? Véanlo, ya algunos tal vez no han estudiado exégesis, algunos lo han estudiado mal. Exegéticamente, acá hay un tema principal. ¿Cuál es? Están en estos 3 versículos. ¿Qué se manda? ¿Qué se pide? El autor de Hebreos, ¿qué cosas les está pidiendo a los dispersos, a los judíos dispersos de la Que diáspora? vuelvan, que se acerquen a Jesús. Que vuelvan arrepentidos y acérquense confiadamente al trono de la gracia. A ver, ¿dónde está? Versículo Mira, 16. le pide que se acerquen, pero para poderse acercar hay algo que tenemos que hacer antes. Observen, por favor. Observen y digan, si está bien así como están observando. 14, 15 y 16. Deberíamos leer todo el capítulo, pero por efectos quiero ahí, después ustedes van a ampliar su conocimiento. De retener nuestra profesión ante el Señor. Retengamos nuestra profesión. Profesión, ajá. Es la idea principal de Hebreos. La advertencia, cuidado, caigan de la fe, retengan su profesión de fe. Retengamos nuestra... Porque si nosotros agarramos otros hilos, nos perdemos. Entonces, para poder leer, ese es el punto. O sea, acércate, ya. Pero, ¿cómo me acerco? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde dice eso? En Hebreos. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que dice, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. A ver, ¿alguien puede buscar otra traducción? Me gusta a mí la Nueva Traducción Viviente. Pastor, del ¿Quién ancla, tiene? le encontré el pasaje donde dice, Ya, firme ancla. 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, dice, Muy bien. y que penetra hasta dentro del velo, Ya. donde Jesús Exacto. entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí. Entonces, ¿qué cosa la cual tenemos como segura y firme ancla del alma? ¿Cuál es la cual? ¿De qué está hablando? De la convicción de la fe, pues, ¿no? Versículo 17. Sí, de la Dice, profesión. queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué cosa? Un juramento. Para que por 2 cosas inmutables, es la inmutabilidad. Dios no cambia. Dios da una promesa. Entonces no se la va a quitar. Eso es lo que está diciendo. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de qué cosa? Del alma. Ancla del alma, ¿por qué? Porque esa figura es una figura. Provecho, Adi. Firme ancla. Firme ancla. ¿Por qué? ¿Qué figura de qué es? Ancla y del alma. Es una figura, es un personaje, pastor, Abraham.
¿Habla algo así? No, ancla del alma. ¿Por qué ancla del alma? ¿Qué hace un ancla? Sujeta, pues, agarra. Mantiene firme un barco. ¿Qué cosa es lo que está pidiendo el autor de Cosas, figura. Hebreos? Es que se mantengan firmes en la fe, en la promesa que Dios ha dado. Amén. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual, ¿no? Y que penetra hasta dentro del velo, ¿no? O sea, es interesante. Muy bien, ahora sí. Pastor, ya No sé tengo si, la versión de NTV por de, favor. de Hebreos. Dice justamente lo que usted ha dicho. Por lo Ya. tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Ajá, muy bien, ¿no? ¿Cuál es el tema que se está Ese es. discutiendo? ¿La salvación? No. ¿Qué se está discutiendo? Que no La caigan perseverancia. la perseverancia. La, la Manténganse firmes. perseverancia. Claro, la No caigan de la fe. O sea, pueden caer en pecado. No están tratando pecado, están tratando el tema de claudicar de la fe. Muy bien, creo que Brian levantó la mano. Sí, La hace rato seguridad. ya no tengo mano ya. La próxima me voy a levantar el pie. No, es que en la clase no se trata de levantar la mano, se trata de que el profesor da la exposición del tema. Entonces los alumnos escuchan y preguntan algunas cosas en Ah, ya. el debido momento. Sí, ahora Ya. sí. Dime, No, ¿qué? quería simplemente a añadir algo, pero como pregunta, ¿no? Ya, Usted mencionó el tema del árbol de la vida, perdón, del libro de la vida, ¿no? sí. Pero creo que últimos estudios han hecho al texto original y dice que hay una mala traducción ahí, que no es libro, sino es árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí, en Habría Apocalipsis que 22, revisarlo, pues, ¿no? 18, 19. Ya, qué códice están utilizando ahí? El Porque Receptus. si tú dices que hay una mala traducción del texto y ahí, me tienes que decir qué código han utilizado. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 60 está utilizada del texto Receptus. Y eso ya son para, o sea, entrar a manuscritos, ya hay que ser especialistas en griego y en hebreo, ¿no? De Ujú. acuerdo, ¿no? Y creo que en la clase no va por ahí. Entonces, sin embargo, ese texto siempre se ha utilizado, que no es, tú dices que no es el libro, ¿no? Sí, Es el es árbol. el árbol, claro. Ya. Por eso te digo, ¿en qué traducción se ve eso? ¿En qué texto? Porque tiene que haber un códice. Mm. ¿De dónde sacan esa idea? Bueno, dice que ha sido un error de Erasmo, ¿no? Ha habido un error de Erasmo a la traducción de la ¿Ya? Vulgata. Entonces, por esa razón se puso libro, ¿no? Pero si dice árbol, entonces ya tendría mucho más sentido, ¿no? Porque estaría diciendo que no tendrán acceso al árbol de la vida, ¿no? Ya. Bueno, la referencia del árbol de la vida es el que está en el paraíso también, ¿no? Claro, ¿Y a quién se refiere el árbol de la vida? Jesucristo. Ya. Y cuando el hombre cometió pecado, dijo, vamos a sacarlos del paraíso, no vaya a ser que tomen del árbol de la vida, ¿no? Mm. Ya, Claro, bueno, sí, eso puede mismo está tener diciendo, no referencia. tendrá acceso a eso. Claro. Algo Sí, así, no sé. posible, es Bueno, posible. Habría que revisar esa información, ¿no? Pues es posible. Hay traducciones en la Reina Valera 60. A ver, ¿en qué pasaje está? está en 22:19. Apocalipsis Ya, 22, 19. Adi, tú tienes la NTV. ¿Dónde está? ¿El texto dónde está? 22:19. Apocalipsis 22:19. Apocalipsis 22:19. Adi, mira en Nueva Ya. Traducción Viviente. ¿Qué dice? Dice, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Ya, sí es árbol. Sí es árbol. ¿Por qué? Porque la Nueva Traducción Viviente no toma del texto Receptus. La Reina Valera 60 toma el texto, Receptus es el texto recibido, ¿no? Algunos han llevado texto y canon. Cuando llevamos texto y canon tenemos que ser un poco agudos ahí porque hay
bien complicado, hasta para algunos puede ser aburrido. Pero el texto de la Reina Valera 60, ¿de dónde? Es el texto receptus, es el texto recibido. ¿Qué significa? Son manuscritos que no son tan antiguos. Entonces, en las cuevas de Qumran, algunos han escuchado, simple, apareció unos hallazgos arqueológicos y apareció las cuevas de Qumran, donde aparecen manuscritos más antiguos que el texto receptus. O sea, quiere decir que son copias de los manuscritos originales. Los manuscritos originales no existen, no hay. Es difícil que se haya podido preservar el material que estuvo hecho desde esa época hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que las cartas originales llegaban a una iglesia. Sí, esa parte algunos no saben, un poquito grosso modo les voy a explicar. Llegaba la carta, digamos, a los efesios, pero no llegaba a la misma carta y se la pasaban todos, ¿no? Sino que llegaban y ahí llegaban algunos hermanos. Interesante, ¿quiénes eran los que venían? De casas iglesias. Porque las reuniones eran en casas, venían de la casa de tal, de la casa de tal, venían a una casa que había llegado la carta y todos la copiaban y lo llevaban para tener una copia, porque no había fotocopiadora, pues, ¿no? Ni escáner, ¿no? Sí saben, ¿no? Algunos más jóvenes acá van a tener dificultad en entender esas cosas porque no han leído un poco la historia, pero así, copiaban, y esos manuscritos. Y así ha ido pasando, ¿no? De iglesia en iglesia, copistas, 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 ¿no? Entre esos, pues, puede haber algunos errores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los manuscritos que datan de más antigüedad lo comparan con las copias más contemporáneas, digamos, menos antiguas, y hay diferencias. El texto Receptus es una fecha, pero apareció en las cuevas de Qumran, donde el texto, por ejemplo, del libro de la vida, no dice libro de la vida, sino dice árbol de la vida. Entonces, ¿qué hace Nueva Traducción Viviente, como otras versiones dinámicas? Toman de esos, ¿no? De esos, lo más antiguo, ¿no? Entonces nos ayuda un poquito a solucionar estos problemas, ¿no? En eso. A grosso modo para mencionar. Gracias, Brian, por el dato, pero sí, tiene que ver con la controversia que se usa para decir que se pierde la salvación, ¿no? Y tampoco no habla de eso ese texto, ¿no? Como hemos visto, los textos no pueden, hay tres o principales que hemos mencionado ahorita que podrían hablar, pero hemos solucionado el problema que no habla de la salvación, está hablando de caer de la fe, ¿no? Y cuando comparamos los textos que existen en la Biblia, ¿no? Son mucho más los que hablan acerca de que la salvación no se pierde. Por ejemplo, menciónenme, ahora ya no vamos a hablar de que se pierde o no se pierde, menciónenme ustedes los textos que aseguran que la salvación no se pierde. Hay varios pasajes. ¿Ya? Uno por uno nomás. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Evangelio según San Juan. Ya, muy bien, excelente. Otro hermano, por favor. No el mismo, busquen otro porque hay infinidad de textos. Va uno, por ejemplo. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Romanos? Romanos 10, 11. Puesto, la escritura dice, Romanos 10, 11, pastor. Romanos 10, 11. Dice, puesto, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare al Señor, el nombre del Señor será salvo. Romanos Pastor. 10 del 12, el 13, 11, el 12. Ya, muy bien. Roger. Pastor, Romanos 8, el 35, el 39. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez,
o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá, muy bien. Y los romanos, ese texto es uno de los textos bien fuertes para decir eso. O sea, frente a eso, todo argumento se caería, ¿no? Entonces, no deberíamos estar discutiendo acá, ¿cómo se llama? Hebreos. Sin embargo, es bueno mencionarlo para poder, ¿no? Y ese texto es importante. ¿Por qué? Porque los romanos también estaban pasando la misma situación. O sea, por eso les dice, ¿no? Ni lo alto ni nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien. Otro texto. Pastor, Juan 10, 28, 29. Ya, vamos, léelo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien. Max y todos, ¿quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. Jesucristo. Claro, lo dijo. O sea, Juan 14, pastor. En Juan el 14, versículo hermanos. 25 dice, Ah, no. Jesús le respondió. Sí, muy bien. Mira, si Jesús lo dijo, ¿por qué estamos discutiendo el tema si se pierde o no la salvación? Nadie me las arrebatará de mi mano. Así es. ¿No? Yo he hecho toda esa vuelta, no porque tengo duda o voy a ver si no, sino para poder que sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, la Biblia asegura, y por boca de Jesús, que es el Salvador. Ya, algunos dirán, bueno, no, es que algunos consideran la Biblia, la interpretan como quieren. La Biblia no se puede interpretar como quieren. Por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que nos guíe en ese sentido. Entonces todo está ahí. Muy bien, este es uno de los pasajes contundentes. Ya no debería haber más, solamente este texto. Pero no, pues Dios nos da, complementa con un montón de cosas, pero hay que entender bien lo que dice. Ah, otro texto. Pastor, el pasaje más bonito es 1 de Juan 5:3, donde dice, estas cosas os he hablado para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, hay gente en la iglesia que no sabe que tiene vida eterna. Es una realidad, ¿no? Pero el apóstol dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 de Juan 5:13. 5:13. Muy bien. Pastor, Porque el versículo otro 4 texto. de ese pasaje del 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Ese fue, o sea, esa es la fe. ¿Se van dando cuenta cómo va relacionándose una cosa con otra? O sea, la salvación sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la salvación tiene una relación exacta con la fe y el arrepentimiento, ¿no? Y hay una promesa, o sea, Dios lo dijo, Dios no va a mentir, no miente, ¿no? ¿Alguien más? Creo que alguien más quería decir algo. Yo quería Sí, decir, pastor. siempre es bueno. Ya. Bueno, A ver, Cristian y después Julio. Ya, ok. Pastor, hay una gran observación, de ahí me da. Sí, claro. Cristian, Julio y después Leo. sí, pastor. Dice acá en Primera de Pedro, del 1 al 5, también es uno de que nos conforma, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. Y habla ya de una fe más del momento, más adelante, si lo seguimos permaneciendo mediante con el Señor. Es uno de los versículos que también centra todo eso. Sí. Está en Primera de Es Pedro. interesante, ¿no? Porque 1 al dice, 5. sí, porque sois guardados. ¿Quién es el que guarda? El poder de Dios. Ahí es importante, ¿no? O sea, ¿qué me enseña que Dios? Dios tiene poder y es soberano. Si yo creo que Él tiene ese poder y es soberano, y yo conozco un Dios que es soberano y tiene poder, y lo que me ha prometido, que de su mano nadie me va a arrebatar, es imposible que yo piense que voy a llegar al día final
y voy a estar paradito ahí, señor, que no me conoces. Ah, ya, entonces ¿a dónde me voy? ¿Qué agarro? Mi silla, mi ladrillo y me voy al infierno. Lo O sea, manifiesta, soy y lo guardado manifiesta que por el está en poder todo de el Dios tiempo, eso es lo más importante también. Ajá. mediante la fe Y lo para alcanzar manifiesta de la estar todo salvación el que está preparada para fe, ser. Muy exacto. bien, buen texto. Julio. Claro. No, bueno, pastor, ese era el texto Pastor, que yo había también encontrado tengo acá también. otro texto. Ya. Max, un ratito, Leo y de ahí Max. Ya, pastor. Una pregunta. Usted dice que nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? En ese Sí, versículo. sí, La Biblia Que la dice. salvación no se pierde, ¿no? No, ya lo sí, sé, por citamos hermano, la ese Biblia, texto. por algo lo estoy leyendo, pero no me interrumpa, necesito de la inspiración divina. A ver, Mira, hermano, no, Santos. oiga, santo, escúcheme, hermano, si no me distraen y ya vuelto me sacan del tema, pues, o yo les he dejado hablar, ahora déjenme hablar a mí. Ya, Sí, estamos miren, en el escuchando. versículo donde usted dice nadie las arrebatará de mi mano, se está refiriendo a los judíos, porque antes de eso está hablando de, bueno, del buen pastor y todo el tema, ¿no? Pero él está hablando con los judíos Sí, sobre el testimonio de él, que no le creen. Entonces, al no ser ovejas de él, está hablando netamente a los judíos que creen en él. Esa es la pregunta. A los apóstoles, a los judíos que creen en él, no a nosotros. ya sí, está hablando judíos. Claro. Jesús Claro, vino pero para no los se judíos. refiere a nosotros, pues, pastor. No se refiere a que a los gentiles, que nadie nos arrebatará de su mano. En ese contexto me queda la duda. Ya. Buena pregunta, buena observación. El contexto, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? A ver, ¿cuál es el contexto? ¿Qué pasa que ha leído, Leo? Sí. ¿Cuál es el contexto? Pastor, pero la Biblia dice que ya no hay judío ni griego, la iglesia somos todos. Ya. Buena Bueno, observación. claro, no podemos separar, la iglesia somos judíos, peruanos, todos. La salvación es para todos, ¿no? La iglesia es universal, la iglesia no es judía. Ujú. Y la historia de la salvación es progresiva, sí saben, ¿no? Esa parte, Leo, lo que tenemos que entender, y todos los alumnos, ¿no? Tenemos que entender que la salvación es progresiva. No es que cae así, ¡pum! Para los gentiles, no, no, no. ¿Empieza con quién, Leo? ¿Con quién empieza la idea de tener un pueblo? Con el pueblo de Israel, Ya, muy bien, ¿con quién? con los judíos, pues, pastor. O No, estoy mal. no. ¿Abraham de qué nacionalidad era? Era Mesopotamia. Ah, Caldeo. Claro, mesopotámico, Mesopotámico. de Era Ur de un... los Caldeos, ¿sí? De Ur de los Caldeos. Un idólatra, ¿sí? No era alguien especial, un judío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y con él quiere hacer, y empieza ahí, ¿no? Ahora, otro elemento que debemos considerar es, por ejemplo, a ver, José, uno de los descendientes de... ¿Con quién se casa José, el hijo de Jacob? Con una egipcia. ¿Sí? José se casa con una egipcia y tiene dos hijos que son considerados dentro de la tribu de Israel, ¿no? Ya. Otro elemento más, Moisés, ¿no? Bueno, Moisés era con algún sacerdote, era algún tipo de relación. Después, más adelante, vamos a ver que de la descendencia, escuchen por favor, de la descendencia de Jesucristo, cuando entran a Jericó y van a tumbar las murallas, hay una mujer que protege a los espías. ¿Quién era esa mujer? Rab. ¿Qué cosa era?
La Prostituta, pues. Decía que era una, una prostituta. una judía, Una ramera. No, no, no. una Vendía ramera, ramas. Una judía. cananea, Cananea era. y está contada en la descendencia del Señor Jesucristo. Por eso que tengamos cuidado cuando, o sea, la revelación de Dios es progresiva. Más adelante vemos a uno de la descendencia, a Boz, ¿se acuerdan? Ujú. ¿Con quién se casa? La moabita, Ruth. Una moabita. No, la moabita. ¿Y qué era Ruth antes? Idólatra. Entonces, el proceso así ha venido, ¿no? Entonces, hay una mezcla fuerte, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, es progresivo. Fue revelado al pueblo de Dios que esperaba. ¿Quién eran? Eran los judíos. Ahora, ¿quiénes se hacían judíos? Esa es la pregunta. O sea, digamos, ¿había alguien de otra nacionalidad que podía convertirse en judío? Claro que sí. Por eso que tenían que hacer la circuncisión y todo, ¿no? Todo lo que requería, ¿no? Entonces, o sea, si hemos visto que hay una progresión. Entonces, hasta los discípulos, que es el texto, Jesús está predicando a quién? A judíos. Sin embargo, hay un momento que vienen a visitarlo un grupo de personas, lo vienen a buscar a Jesús. ¿Quiénes eran? Si saben, no eran judíos, lo vienen a buscar. Los fariseos, No, no, no. Un grupo porque de en el personas. versículo ¿De qué anterior habla de nacionalidad? fariseos. Ya. En Juan 12, un poquito más adelante de Juan 12, Ya. versículo 20, 12:20. 12, 20. ¿Qué ¿Los dice? griegos? Ya. Había Muy ciertos bien. griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta Ya, ¿a dónde estaban yendo esos griegos? a Jerusalén, a la fiesta. Ya. Eran, ahora, no se puede decir si eran judíos que vivían griegos, porque ya todo el mundo estaba helenizado en ese momento, ¿no? Pero al parecer pero eran creyentes, ¿ah? Eran prosélitos que se hacían judíos Ujú. y vinieron a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe. ¿Puedes seguir leyendo, hermano? Sí, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús Jesús, respondiendo, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿de cierto? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno Y si me alguno sigue, me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. entonces, es evidente que en el proceso hay una sirofenicia también, ¿no? Sí, Que sí. él tiene, o sea, hay varias revelaciones, ¿no? Varias Bien. revelaciones. Después hay un momento, recuerden un poco, para que todo eso lo tienes que articular, ¿no? Todo eso tenemos que articular. Hay un momento que Jesús los manda a predicar ¿a dónde? A Samaria. Y después cuando ellos regresan con el informe y dicen que no han aceptado, Señor, y los dos, pues los hijos del trueno, ¿qué le piden? Señor, ¿qué le dice? Que descienda trueno. Pide a tu padre para que descienda fuego del cielo y los queme a los samaritanos. Es que ese era su concepto, ¿no? Su concepto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como dice hermano Leo, has observado muy bien ese detalle. Sí, está hablando con los judíos, pero la salvación empieza en los judíos. Otra cosa más, Jesús era judío, pero la salvación no llega ahí, es progresiva, va a seguir alcanzando, ¿sí? Por eso que cuando Jesús está el último momento, dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? ¿Y a dónde dice? A Jerusalén, a Judea, Samaria.
a Samaria, ¿y hasta dónde? Último de la tierra. ¿Y cuál es la comisión de hacer, Leo? Dígame, ¿Qué es lo que pastor. tenían que hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer hasta a los samaritanos y hasta lo último en la tierra? Discípulos. Hacer, claro, o sea, tenían que ir y ganar almas y hacer los discípulos. O sea, y eso se Enseñándoles que integra guarden porque estas cosas, ¿no? de los, de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. O sea, la revelación es progresiva. Empieza con un pequeño clan, el clan de Abraham. Y después las 12 tribus, ¿no? Los 12 hijos de Jacob. Y después entran entran poquitos, entran con Moisés, entran, ¿no? Y cuando salen, entran con José, un clan, sí, conocen la historia, ¿no? Génesis hasta capítulo 50. Y después, ¿cómo es que, cuántos eran cuando salen con Moisés? Ya eran aproximadamente 2 millones de personas. Por eso que los egipcios nos van a conquistar. Ahorita nos matan y se quedan ellos con Egipto. Vamos a matar a todos los varones. Ya conocen la historia, ¿no? Eso es progresivo. Dios va formando un pueblo, lo lleva, ya saben, ¿no? Lo saca por el desierto, le da la tierra prometida, ya toda la historia. Hasta que llegue el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces es progresivo, ¿no? Y de ahí se va revelando cómo va a ser los planes de Dios, ¿no? Hasta que llega a nosotros y el día final. Esa es la historia de la salvación. Entonces la pregunta es, ¿acá esta salvación está ofrecida solamente para los judíos? ¿O es el plan de Dios? Que el Señor, por eso, a ver, vamos, Leo, me sigues, ¿no? Sí, pastor, acá estoy, activo. Ya, ahí. 10, el versículo que habíamos visto. Ya, vamos a Juan 10. Ya, pastor, ¿lo leo o cómo? El versículo 17 dice, por eso me ama el Padre. ¿Sí? Síganme todos con la lectura. Porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita. ¿Quiénes le van a crucificar? Los judíos lo van a entregar, pero se lo van a quitar los romanos. Sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? Ya Y le el entendí, texto, pastor, pero con el versículo 16, porque en el ya. 16, si usted procede un poquito, que me disculpa, dice, Así también es. No, tengo no, sí, otras sí, por ovejas, favor, por favor. Estamos todos estudiando. también, Versículo 14. ahora ya, Yo soy el buen pastor. sí, Conozco mis claro, ovejas y las mías me conocen. 15 y 16, salta. También, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño solo, pues no, y un pastor, ya. por eso que le ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿sí? Y si saltamos al 28, y yo les doy a las ovejas, o sea, a las ovejas que va a traer también, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo Leo, hermanos, el Espíritu Santo nos va guiando a ver en el contexto lo que Él quiere enseñarnos? O sea, ¿cuál es el mejor comentario bíblico? La misma escritura. Por eso, hermanos, nuestro énfasis tiene que ser leer la Biblia. ¿Cuántas veces, pastor? Todas las veces, todos los días. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que venga Jesús y ya tengas cuerpo glorificado. Todos Cuando los días agarres de la tu vida. Biblia y se te resbala como Gasparín, ya ese día estás glorificado. Hasta ahí Pedro dijo, tenemos que... pastor, desear la leche, como la leche espiritual, como los recién nacidos. Claro, sí. ¿Qué dice el Salmo 1, el versículo 3? ¿No? Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. ¿Tú sabes qué significa en hebreo medita día y noche? ¿Saben en hebreo qué significa meditar día y noche? ¿Alguien sabe qué significa meditar en hebreo día y noche? La traducción. A ver, los hebreos, a ver. ¿Sabes qué? No, eso está en Salmo. ¿Sabes qué significa?
Sí, pastor. meditar día y noche. No hay otra significación. En Jehová está, en su palabra está su delicia y en ella medita día y noche. Ahí no hay que ir mucho. Ahí está la clave. Bienaventurado el varón que no hace tres cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medite día y noche. ¿Cuál es el fruto? Cristian, ¿cuál es el fruto? Versículo 3. Será plantado, dice Punta Corrientes. Será como árbol, ¿no? Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es Ahora, eso fue dado para judíos, claro, pues es una palabra, pero aplica para todos nosotros, ¿no? Entonces, la revelación es progresiva, ¿no? Por eso que nosotros ahora actualmente podemos tener más revelación que los mismos discípulos en ese momento. Ellos recibían una revelación especial para poder entender algunas cosas. Pero ahora nosotros ya tenemos al Apocalipsis, sabemos quién gana. ¿Quién gana? La iglesia. La iglesia va a vencer. No por capacidad, sino porque la cabeza de la iglesia ha vencido en la cruz del Calvario. Esa es la historia de la salvación, hermanos. Bueno, ha quedado bastante que ver. Quedó pendiente también el tema de la relación de conocer. Sí, ya no voy a recibir más tareas como hemos quedado, porque si recibo más, no tiene sentido que ponga una fecha, ¿no? Ya no recibo más. En la próxima, los que no han enviado, y voy a dejar tarea la otra semana, ahorita voy a explicar, solamente excepción del hermano Javier, que fue un tema que estuvo en el presbiterio y ya habíamos conversado, ¿no? No tomó nota, pero él es el único que va a recibir la tarea porque estuvo en el presbiterio representando su iglesia. Ya, la otra semana es jueves. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a venir todos disfrazados? Más tiene que pedir caramelos. Todos van a venir disfrazados. Ya, tenemos clases normales, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Tenemos clases normales. Nosotros continuamos, tenemos una responsabilidad, vamos a continuar con esa clase, ¿no? Todos no tienen problema, ¿no? No hay, pastor, no hay problema. Ya no hay problema, hasta No hay el otro problema, día, ¿no? ya no hay actividad, ya acabó el presbiterio, todo. Bueno, yo voy a salir a pedir caramelos. Ya. Y pide temprano, pe. Yo tengo culto, pastor. Antes de las 7. Ryan, antes de las 7 pide caramelos. No, ya está pidiendo permiso. De 7 a 10 te arrepientes. Adelanta tu ronda temprano, nomás. Para mí que Brian ya está pidiendo permiso de ahora. No, lo que pasa es que yo salgo a repartir caramelos por el Día de la Reforma, ¿no? Es una forma de... Ya. Noche de la luz. Sí. Esa es la noche, tú eres la luz en medio. Sí, pero justo ha caído la clase en una fecha y no podemos cambiarla porque si no tendríamos que correr una más adelante y se complica. Y en diciembre se va a complicar. Entonces, traten de todos acomodarse sus horarios para poder estar juntos, pues sí. O la mayoría tienen problema con esa fecha. No, Brian. pastor, ya no hay. Ya me voy, pastor. Listo, vamos a terminar dando gracias al Señor. Voy a pedirle, a ver, hermano Roger, levanta una oración poderosa. Para dormir sin pesadilla. Terminar y... Sí. Ok. Ay, ¿qué quiere ahora? Amanecer bien, para amanecer. Ok, ¿me escuchan, hermano? Porque Sí, te escuchamos. Soberano Padre Celestial, muchas gracias por el hermoso momento que hemos sido acá con los hermanos, por hablar y discutir sobre este tema que es fundamental en la vida de todo cristiano, Padre Santo. Gracias por las bendiciones, por las sabidurías que nos das, Padre Santo. Permítanos que esta enseñanza y todo lo que hemos podido obtener el día de hoy sea de beneficio para las personas en nuestra congregación y compartirlo, Padre amado. Te pedimos por la vida del pastor, por nuestro profesor también, que les des más inteligencia y sabiduría, Padre Santo, y que les sigas dando esos dotes y esos dones que solo tú puedes dar, Padre amado. Te pido para mis hermanos que los guardes y que los cuides y que nos ayudes a prosperar en la fe y nos des esa seguridad
que debemos tener de la salvación por eso, ¿no? Gracias. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Listo. Amén. Buenas Hermanos, Gracias. buenas noches. Dios les bendiga. Cuídense, descansen. Gracias, profesor. Buen tema. Buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches, buenas noches.